Bueno, nuestro título para el día de hoy es Venciendo en medio de las tentaciones. Y nuestra cita o base bíblica para el estudio de esta noche se encuentra en Mateo 4, del 1 al 11. Mateo 4, del 1 al 11. En esta parte del capítulo se describen en pocas palabras, bueno, en gran síntesis, las tentaciones de Jesús en el desierto. Mateo 4.1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Hermanos, ¿quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo, ¿no? Lo llevó para ser tentado por el diablo. Pero ¿es esto cierto? ¿Realmente el Espíritu lo llevó con ese propósito? No era el propósito. Honestamente, no. Es como si pensáramos que el Espíritu le dijera: ahora te voy a llevar al desierto para que seas tentado. Quedarnos con esta idea es algo erróneo, claramente, porque realmente para entender bien el contexto o la razón por la cual el Espíritu llevó a Cristo debe ser a través también de estos evangelios. De acuerdo con San Marcos 1, 12 al 13, que dice: luego el Espíritu lo impuso al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días. Era tentado por Satanás y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. En Lucas 4, del 1 al 2, también encontramos que dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Hermanos, el Espíritu no llevó a Jesús para ser tentado, no lo llevó al desierto para ser tentado. Aquí en estos versículos encontramos que Jesús había llegado al desierto por el mismo Espíritu que lo mandó ahí, pero después de 40 días el diablo se apareció para tentarlo. En Santiago 1, 13 al 14 encontramos que dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. En otras palabras, Dios nunca nos va a llevar a una tentación. Hermanos, cuando llegamos a bautizar, ¿se nos terminaron las tentaciones? No, la verdad es que no. La verdad es que no. Jesús recientemente había sido bautizado. Él tenía 40 días de haber sido bautizado, consagrado, confirmado, y cuando estaba en pleno ayuno y consagración, vino la tentación. Hermanos, las tentaciones siempre van a aparecer en todo momento. Pero existe una pregunta: ¿qué es una tentación? ¿Qué involucra una tentación? Bien, la tentación es ese impulso o deseo de hacer o tomar algo agradable, atractivo o necesario que resulta una transgresión de algún principio. Hermanos, en medio de una tentación, el diablo se nos va a presentar a través de algo que nos pueda satisfacer una necesidad, algo que nos puede llegar a gustar. El hecho de satisfacer esa necesidad también incluye transgredir algún principio, transgredir la de la ley de Dios, porque esa es la intención del enemigo, que transgredamos la voluntad de Dios. En Hebreos 4:15 encontramos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Jesús fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir que Jesús fue tentado? Bueno, la Biblia dice que Jesús fue tentado conforme a nuestra semejanza, pero entonces eso quiere decir que Jesús nos comprende y nos puede ayudar en toda esta crisis o este proceso de las tentaciones. A través de este tema yo quiero que repasemos juntos las 3 tentaciones que atravesó Jesús. Tendremos cómo fue tentado y la manera en que nosotros también somos tentados. La primera tentación la encontramos en San Mateo 4:3, que dice: se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. En este punto, ¿cuál sería la verdadera tentación? Hay quienes piensan que la tentación fue a través del hambre. Nuevamente resalto: el diablo presenta algo atractivo, algo que cubre una necesidad y que a la vez transgrede un principio. Seguramente el diablo, al ver a Jesús y su necesidad por estar ayunando sus 40 días, debe haber pensado: tiene hambre, tiene 40 días de ayuno y oración, sé que le gusta el pan de Nazaret, le propondré que convierta las piedras en pan.
Hay otros que piensan que la tentación fue a través de la identidad de Jesús, el saber si era o no el Hijo de Dios, pero realmente en esto no había duda, pues hace 40 días él ya había sido bautizado, e incluso en frente del Espíritu Santo y de toda la multitud que le veía, Dios apareció y dijo: este es mi Hijo amado. Verdaderamente él no tiene dudas. La verdadera tentación fue cuando Satanás le dijo: por cuanto tú eres el Hijo de Dios, oye, di que estas piedras se conviertan en pan. No es posible que tú, el Hijo de Dios, el Todopoderoso, estés pasando hambre cuando aquí hay piedra, cuando tú tienes poder para hacer que estas piedras se conviertan en pan. No lo entiendo, le dijo el diablo. Si tú tienes la capacidad de usar ese poder para convertir las piedras en pan, hazlo. Además tienes necesidad, este es tu momento de obrar. Hermanos, la verdadera tentación es actuar de manera independiente a la voluntad del Padre. Esa era la verdadera intención de Satanás con Jesús. En la esencia de miles y millones de tentaciones que el diablo le hace a gente consiste en actuar independientemente de Dios. Tal vez a nosotros nos haya llegado ese momento, esa tentación a nosotros en algún punto de nuestra vida. No quiere decir que convirtamos las piedras en pan, no, sino que actuemos de forma independiente de la voluntad del Padre. Jesucristo tenía el poder, claro, lo sabemos, de poder hacer ese milagro, pero Él no iba a utilizar este poder para hacerlo en beneficio propio. Él realmente iba a utilizar el poder para realizar milagros en beneficio de las demás personas. El enemigo igual puede hacer con nosotros al intentar tentarnos. El diablo quiere que caigamos, que actuemos de manera independiente a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos responder ante esta tentación? Bien, Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, Jesucristo le dice: ni creas que voy a poner mi necesidad por encima de un escrito está. Lo que Jesucristo le está diciendo al diablo es: no te confundas, no creas que yo pongo mi necesidad primero, y yo dependo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Para mí, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre, del que me envió. Esta es la respuesta que nosotros deberíamos dar, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, quizá llegue un momento en el que el diablo nos vaya a decir: mira, tu familia que debes mantener. Tú tienes un hogar que mantener, hijos a los que tienes que ayudar, y te voy a dar trabajo. Lo único que tienes que hacer es ir a trabajar en sábado. Pero tienes que hacer esto. El diablo, tristemente, es astuto y sabe cómo llegarnos. ¿De qué modo vamos a responder? Nuevamente, con esto: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Salmos 37:5 nos dice: yo fui joven, he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni a su descendencia que ande mendigando pan. Aquel que pone a Dios en primer lugar, por encima de toda necesidad y todas las cosas, será bendecido. Hermanos, Dios se encargará, Dios nos apoyará y nos ayudará a salir victoriosos en estas tentaciones. Segunda tentación, dice en Mateo: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está: a tus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí, ¿qué podemos entender o cómo podemos identificar la intención de esta tentación? El diablo es muy astuto, intentó llevar a Jesús de un extremo a otro. Le dijo: así que tú eres dependiente de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó a la ciudad santa, lo puso sobre el pináculo del templo, y estando ahí arriba le dijo: ya que tú me dijiste que eres dependiente de la palabra de Dios, mira lo que está escrito. La Biblia dice que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pruébamelo, aviéntate y muéstrame que tú verdaderamente dependes de la palabra de Dios. Vamos a ver si tu Padre efectivamente te detiene de la querida. ¿Qué pensamos de esto, hermanos? La primera tentación nos había dicho que intentaba hacer que Jesús actuara de manera independiente de Dios. Pero ahora se fue al otro extremo, ahora lo está haciendo que actúe de manera muy dependiente, súper dependiente, como de una manera fanática, como una falsa fe. ¿Y cómo se llama eso? A esto se le conoce como presunción. ¿Pero qué es la presunción? Bien, la presunción es esa falsa fe fanática
exagerada que no busca cumplir los propósitos ni los principios, sino que solo quiere su propio beneficio. Se aferra a un texto, palabra o frase bíblica y actúa o hasta reclama ignorando las otras realidades. Pongamos un ejemplo. Hace poco, pues, unos cuantos años, pues nos llegó lo que conocemos como la pandemia, ¿no? Todos viviendo esas circunstancias, pues comprendimos la situación del momento. Era un virus que por medio del contacto o el hablar cerca con alguien o el estornudar, pues se traspasaba este virus, ¿no? El contagio. Y se nos presentaron varios métodos para evitar eso, ¿no? El cubrebocas, guantes, lavarse las manos, sanitizantes, etcétera, etcétera. Pero tristemente hubo gente que no quiso seguir estas instrucciones. No se usaba el cubrebocas, no tomó ni siquiera las vacunas cuando se presentaron, cuando ya se surgieron. En cambio, cuando aseguran con mucha sabiduría, a mí me protege Cristo Jesús, a mí me cubre la gracia de Cristo, yo tengo fe, y tristemente también no tomaron sus medidas necesarias. Es como cuando alguien dice, ¿qué hubiera ocurrido si Jesucristo hubiese dicho, está bien, ahorita voy a probar que creo en la palabra de Dios, y de repente Cristo Jesús decide arrojarse al vacío? ¿Qué hubiera pasado? ¿Muere o no muere? Claramente entendemos que sí hubiera muerto, porque en realidad no estaba haciendo la voluntad del Padre, estaba obedeciendo al diablo. Entonces, por ende, decimos que sí podría haber muerto. Pero ¿cómo podemos responder ante esta tentación? Claro que Dios nos va a cuidar, claro que Dios nos va a proteger, pero nosotros tenemos que hacer de lo nuestro. Si Jesús salta al vacío, es obvio que en su humanidad cae, y ahí termina su plan de redención. La fe genuina es como la de Jesucristo, es aquella fe en la que no tentarás al Señor tu Dios, es aquella en la que no tratas de torcerle el brazo a Dios para que haga lo que tú quieres. Puede que alguno de nosotros hayamos ya caído en alguna tentación, pero debemos actuar como dijo Cristo: no tentarás al Señor tu Dios. En el ejercicio de nuestra fe siempre debemos dar prioridad a su palabra, a su voluntad por encima de nuestro placer. La tercera tentación fue de acuerdo a lo que tenemos en la lectura, que dice: otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿En qué consiste esa tercera tentación? ¿En ambición? ¿En avaricia? No. Jesús no estaba pensando en una ambición de adquirir los reinos. Él ya es dueño de todo, Él ya gobierna todo. Tampoco quería decir que Él vino a rescatar todo lo que había perdido. Esa era más bien su verdadera intención. El diablo también entendía por parte de la misión de Cristo, y se ve que Jesús era capaz de dar la vida por todo esto. El diablo, colocándose como si fuera dueño, ofrece a Jesús un cambio fácil: quédate con todos los reinos por los cuales tú viniste a morir, a dar la vida por todos ellos. Quédate con esto, solo te voy a pedir una cosa. La cosa que pidió el diablo a cambio de esto fue que Jesús lo debía adorar. ¿Cuál es el elemento o el método atractivo que utilizó el diablo para tentar a Jesús? Bueno, toma el camino más fácil, un camino de lealtades. No fue el hecho de postrarse delante de Él, pues a quién le iba a interesar eso. No es la riqueza, no es el hecho de redimir, sino de recuperar todo lo que era de Dios. El verdadero asunto era que el diablo ofrece mediante un camino fácil un cambio de lealtades en realidad. Postrarse frente a alguien era como reconocer el señorío sobre su persona. Cuando el diablo le dice: solo adórame, póstrate frente a mí, en realidad lo que está diciendo es: cambia tu lealtad, quédate con todo, mantente como el Redentor, como el Salvador de todo esto, pero allá en el interno tú sabes que tienes que ser leal a mi persona. Lo mismo trata de hacer en este tiempo. Nos dice: muéstrate como un creyente fiel, como un adventista, como un cristiano que se gana el mundo entero, pero en privado tú y yo sabemos que debe ser lealtad. ¿Cómo se le ocurre al diablo pensar en esto, no? Jesucristo va a hacer este cambio de lealtades. ¿Cómo se le ocurre al diablo pensar que Jesucristo va a decidir inclinarse en Él y decirle: está bien, yo me quedo con todo, pero te voy a adorar? El diablo hace esto mismo, quizá lo está haciendo con alguien o con alguno de nosotros aquí presentes.
que quizá ha vendido su conciencia en lo privado y que cuando nadie le ve demuestra que no es leal a Jesús. En lugar de morir fiel a Dios, has vendido tu conciencia y obedecido al enemigo. Hay un relato ilustrado por un joven que le dice a su pastor: Pastor, quiero hablar con usted, estoy por terminar la carrera en ingeniería industrial. Me falta una materia y no le he aprobado porque esa materia la ponen en los días sábados. Y yo he querido ser fiel y no he ido a la escuela, por lo tanto la reprobé. Yo solicité permiso e hice todos los arreglos, pero no me dan permiso de faltar. Esa materia la reprobé el año pasado y solo me dan una última oportunidad. El maestro sigue con la misma posición. Este año me dijo: olvídate de tu iglesia, de tu religión. Si quieres ser ingeniero, vente los sábados. Además son solo 2 horas que tienes que venir a la universidad en día sábado. Este es mi último semestre, mi última oportunidad, y quizás voy a reprobar. Pastor, ¿usted sabía que el primer anciano es contador público? Tiene un despacho, le va súper bien. Hay otro anciano que es médico y tiene un buen trabajo, un buen empleo. Otro que es maestro. Todos ellos son amados, respetados, queridos por nosotros. Son nuestros dirigentes de iglesia, pero hace 8 años, cuando estaban en la universidad, todos fueron a la escuela en sábado. Se le queda viendo a su pastor y continúa diciendo: ¿qué ventaja tengo yo que he querido ser fiel? Hasta ahora no veo que Dios me bendiga. A veces no tengo ni para comer, y mira a estos, hasta los queremos, los apreciamos. Le continúa diciendo: son nuestros dirigentes y yo no tengo nada. En este mundo solo nos tenemos mi madre y yo. Después no tenemos apoyo, no hay ayuda. He soñado con ser ingeniero para ayudar a mi madre, para ayudarme a mí, pero ahora me está deteniendo esto. ¿Valdrá la pena ser fiel? ¿O podré ir a la escuela en sábado solo por esas 2 horas y poder ser un ingeniero? Algunas personas cambian sus lealtades y parece que tienen todos los reinos del mundo. Es verdad que a veces parece que los impíos prosperan. Tal vez hay alguien aquí que verdaderamente ha estado luchando, alguien que verdaderamente ha estado obedeciendo la palabra de Dios y está pasando por un momento más difícil. El pastor le contestó: mantente fiel, porque el que ahora se acostumbra a darle la espalda a Jesucristo será de los que primero, al final, van a convertirse en enemigos del verdadero pueblo de Dios. Parece que no pasará nada si me muestro como cristiano, pero en privado elijo el camino fácil. Ahí estarán cambiando mis lealtades, dice. Es posible que Dios no evite que caigas en crisis económicas, pero en medio de tus crisis económicas puedes ver que Él está contigo y te levanta para gloria de su nombre. La mejor decisión, el modo de contestar como Jesús lo hizo, es: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Definitivamente tomar la decisión de servir única y exclusivamente a Cristo Jesús lo es todo. Dios te va a sostener, pero requiere en medio de la crisis que tú seas fiel a Él, que tú te mantengas leal, en nombre bendito del Señor Jesucristo. Hermanos, hemos aprendido que Jesús fue tentado en el desierto conforme a nuestras semejanzas y que siempre salió victorioso. Hoy podemos saber que el enemigo intentará hacernos actuar de manera independiente o en contra de la voluntad de Dios, incluso llevarnos hasta el otro extremo, que es ser muy súper dependientes, o hasta incluso ofrecernos el camino fácil a cambio de sus lealtades. Pero vale la pena ser fiel a Dios. En esta hora yo les animo a que veamos toda palabra que sale de la boca de Dios y que vayamos cumpliendo su voluntad y que seamos leal a Dios. Hay una bella promesa que podemos encontrar en Apocalipsis 2:10 que dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hermanos, Jesús te da la victoria porque Él ya venció a Satanás. Entrega tu vida a Jesús hoy para que puedas vencer. Les invito, hermanos, a que me acompañen en una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día y porque ahora tú nos has bendecido y porque nos permites reunirnos libremente en este lugar. Padre, hemos estudiado tu palabra y te pedimos guía y sabiduría para enfrentar toda tentación siguiendo tu ejemplo a través de las Escrituras. Por favor, Padre, guíenos. En ti está nuestra fe. Por favor, sustenta nuestras necesidades. Bendícenos ante cualquier enfermedad, sánanos, Señor. Cualquier crisis económica, todo te lo ponemos en tus manos. Líbranos de cualquier peligro y también de cualquier tentación del diablo, Señor. Que en ese tipo de ocasiones nosotros podamos
estar escrito está, y siempre podamos salir victoriosos en tu nombre, Padre. Por favor, quédate con nosotros y todos aquellos que no hayan podido venir aquí, Señor. Te lo pido